show de la papaya. El programa de opinión, entretenimiento, información y música más influyente de la radio. Desde la cabina de Exa FM en Quito, Ecuador, para el mundo entero. El show de la papaya. Buenos días. Échale, chamacos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, 9:40. Muchas noticias en realidad para cerrar la semana, cosas de Crónica Roja, información relevante. Vamos a intentar rescatar un poquito, pero en función de una plática. Solo permíteme brevemente, se anunció el día de ayer un acuerdo con líderes globales en tecnología, el acuerdo del que ya nos habíamos referido, que pasa por Google, con CNT y demás, pero ayer se conoció un poco más de información y hay algo que me parece que es que debería terminar siendo súper esperanzador en la medida en que es súper necesario, es indispensable hoy por hoy. Y tiene que ver con el uso de la tecnología para mejorar el servicio público. Desde las cosas más básicas, como ayer nos platicaba el representante del IES en lo que es agendamiento de citas, ¿no es cierto? Que necesitas una cita para sacar la cédula, el pasaporte, evidentemente para servicios, etcétera. Y que todo esto tenga un manejo que no pase por el ojo humano, que es decir, por los riesgos del error, en el mejor de los casos, la corrupción. Esto es acabo de escuchar a Vicente hacer una reflexión muy importante sobre esto. Lo indispensable de que este país, que en esta misma semana acaba de ver cómo funcionarios del Ministerio de Economía están siendo investigados, sus domicilios allanadas sus oficinas, porque existía en el Ecuador, y eso se sabía hace rato, una red de corrupción que para hacer los pagos que el Estado tiene que hacer, había establecido cierta tarifa de coimas. Entonces, si a ti el Estado te debía, prácticamente aparecían estos facilitadores y te ofrecían a cambio de cierto porcentaje del pago que tenías que recibir, agilitarlo. Esto se sabe y se había denunciado hace mucho tiempo, que ya no solo existía la coima para que te den el contrato, sino después para que te paguen por ese contrato. Y se ha hecho, digamos, una investigación y ojalá que al final se sancione a alguien. Pero, ¿de qué manera nos evitamos esto en una sociedad en la que la corrupción efectivamente ha permeado? Seguramente el uso de la tecnología tiene que constituir una esperanza. Es indispensable su uso, pero tiene que constituir una esperanza. Por ejemplo, se está hablando de un acuerdo con Palantir, que permitirá mejorar y fortalecer controles aduaneros. Esta Palantir es una compañía que ofrece, por ejemplo, sus servicios en Canadá, en donde hay controles y vaya, anda a ver cómo necesita el Ecuador esos controles aquí, perfeccionados al máximo, con el uso de la mayor tecnología posible, por todo lo que ocurre, por lo que sale y por lo que entra, de manera ilegal, por supuesto, en las aduanas. Las aduanas que han sido este botín político de siempre, el premio mayor para los corruptos, hacerte cargo de un pedacito de esa aduana. Que la tecnología intervenga en todo esto tiene que ser esperanzador. Al final quiero llegar al viernes con este mensaje de muchas veces con acierto las personas suelen decir es que no tenemos esperanza, el Ecuador es corrupto, y sí, mucho de razón en eso. Pero ahí es donde aparecen estas luces que tal vez nos pueden forzar, no por decisión propia necesariamente, pero forzar a tomar el camino correcto en algunas cosas. Helbert es otra de las compañías con las que se ha llegado a acuerdos. Trabaja en la optimización del sistema de salud pública, enfocándose en procesos e interoperabilidad en hospitales y centros de salud. Además, se ampliará la cobertura de telemedicina, es decir, todo el uso de la tecnología en beneficio de quién, del usuario, pues, para superar cosas que son de la época de la caverna, para superar cosas que definitivamente no pueden seguir pasando y que pasan por la corrupción y por la ineficiencia. Por la corrupción y por la ineficiencia. Ineficiencia que es generada intencionalmente para que pueda haber cabida a la corrupción. Lamentablemente, no se puede generalizar y quiero seguir pensando que la gran mayoría de funcionarios públicos son personas decentes. Pero hay redes de corrupción que operan a vista y paciencia de la mayoría de personas.
que nadie se ha atrevido a hacer nada. Acaban de capturar en Colombia a una persona que seguramente va a tener mucho que decir y ojalá decida hablar para que aporten las investigaciones que tienen que ver justamente con corrupción en las empresas públicas y en los medios digitales. Ojalá pase, pero el uso de la tecnología tiene que ser un aliado fundamental para el Ecuador del presente, no se diga del futuro. Insisto, quiero llegar a este fin de semana solo con un mensaje de, a veces parece que todo está tan jodido que es imposible cambiarlo. Bueno, entonces que sea la tecnología la que nos obligue a hacerlo, ¿no? Que sea la tecnología la que nos cierre las puertas de cualquier manejo corrupto o ineficiente que se tiene en el sector público y que el beneficiado, el único en el que se piense, sea el usuario y sobre todo el que más necesita, sobre todo el que no tiene chance de pensar en, no voy a esperar 3 meses para una cita médica, me voy con el médico privado. No, porque no tengo plata. Entonces, que sea más eficiente el agendamiento de esa cita, que sea más eficiente el manejo, la lógica del manejo de los recursos públicos, más eficiente, porque por supuesto que se puede. Por supuesto que se puede. 9:46, este es el show de la papaya. Buenos días.